Estamos esperando que vengan las personas a la presentación y ya ha llegado Rita y está sentada ahí. No tengo nada para decir. Ahí está Denise y está María José, que va a presentar el libro enseguida. Y allá está Raúl Nargols, que también va a presentar el libro. Está conversando en este momento con Mariana. Mariana Sayago está conversando. Con Raúl Nargols. Un joven, Ariel Soldati, que busca a su padre. El joven vino de Rosario, mejor dicho, va de Rosario a Tucumán buscando a su padre. La otra historia es la de dos amigos que están exilados en Barcelona, un pintor y un filólogo. Tienen conversaciones sobre la historia argentina y sobre la cultura argentina. Y la otra historia es la del propio padre, que transcurre en otro tiempo, en 1950, y es el secretario de un alemán nazi que vivió en Tucumán. Esa historia está basada en un hecho real. En 1950, como dije, durante el gobierno de Perón. Esas son las cuatro historias de la novela. ¿Cuántas historias en un solo libro? ¿Cuál es la idea? Bien. Las cuatro historias se combinan, diría, en base a lo que se conoce como montaje paralelo. Es decir, se combinan siguiendo la pauta del lenguaje cinematográfico. Y se entrecruzan, se combinan, se mezclan, se influyen recíprocamente. No son correlativas, de todas maneras. O sea, se relacionan entre sí. Se relacionan entre sí. De hecho, la historia del joven que busca a su padre se relaciona con la historia del padre. La historia de los dos amigos que dialogan en noches interminables en Barcelona se vinculan con la historia del padre porque está relacionado con la historia argentina, que lo mantienen. Y la llegada de Einstein tiene que ver con uno de los personajes que es un profesor de matemáticas que le cuenta a este joven que busca a su padre la historia de Einstein llegando a Argentina. Entonces la novela está estructurada de manera buscando cautivar al lector a través precisamente de la ruptura continua entre los relatos. Se cuenta la llegada de Einstein, pero también se cuenta la conferencia que dio un físico argentino, un médico argentino, en la Academia de Física que se llama Rawson. ¿Qué sucede? Esta conferencia que dio Rawson es una conferencia fallida, es una conferencia frustrada. De alguna manera, la conferencia de Rawson es la cifra de la historia argentina. Del fracaso de la ciencia en el siglo XIX, el fracaso de la política que organiza la ciencia en el siglo XIX. Y Einstein sería el ideal, el modelo, es decir, Einstein sería la figura del científico a seguir, no la de Rawson. Entonces, la novela de alguna manera, el título de alguna manera alude a lo que debería ser la ciencia en un país como Argentina. Iniciamos otro ciclo de conversaciones 2007 en Interior. Un ciclo para que autores, lectores e interesados se acerquen unos a otros y desde sus diferentes miradas puedan enriquecer el universo en el que se construyen y construyen cotidianamente. Un espacio pensado desde la inclusión y el compromiso de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad, en diálogo democrático y organizado como la disidencia lo requiere. Un momento para disfrutar del conocimiento compartido y de un lugar con la mística que los libros apuertan. Bueno, esta noche nos acompañan estas tres personas que van a ser presentadas por María. Muy buenas noches. Voy a leer un poco la presentación de las tres personas que tenemos hoy al frente para que conozcamos un poco qué es lo que hace. María José Cisneros es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán y becaria doctoral del CONICET.
Se desempeña como docente de la Cátedra Cultura y Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Es poeta y miembro del comité organizador de las Olimpiadas Nacionales de Filosofía. Raúl Dargolds, aquí presente, es abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral, magíster de Estudios Sociales para América Latina y doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Tucumán. Es miembro del CONICET e investigador adjunto y se desempeña como profesor de varias cátedras en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ha publicado numerosos libros, artículos periodísticos y obras de teatro y ha sido invitado y es invitado por universidades de países como Venezuela, México, España y Francia, entre otros, para dictar conferencias y seminarios. Y bueno, Fabián Soberón, que es el motivo de nuestra reunión hoy, nació en Tucumán en 1973, publicó la novela La Conferencia de Einstein y ensayos sobre literatura, arte, música, filosofía y cine en revistas nacionales e internacionales. El Fondo Nacional de las Artes publicará textos suyos en la antología de la joven poesía del Noroeste. Es licenciado en Artes Plásticas y técnico en sonorización. Fue docente de Historia de la Música en Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente se desempeña como docente en Teoría y Estética del Cine en la Escuela Universitaria de Cine, Comunicación Audiovisual y Comunicación Visual Gráfica en la Facultad de Filosofía y Letras en la provincia de Tucumán y en las cátedras de Guión y Narración e Imagen en Movimiento 2 en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ahora vamos a dar paso a esta discusión y esta presentación de la novela de Fabián Soberón. Quiero contarles que la primera vez que lo conozco, no lo conocí, y es un hombre audaz, y así lo demuestra en su novela. Audaz porque me pidió que le presentara el libro sin haberlo conocido antes. Mariana, que tan generosamente habló de mí, es una de mis actrices preferidas. Disculpe, digan mis actrices. Trabaja, como ustedes conocen, en Homero, una de las últimas obras que dirigí y que queríamos hacerlo en este espacio, y lo vamos a hacer. Y Mariana me comprometió, me insistió mucho para que presentara la novela de Fabián. Quizás, seguramente, lo quiere que la apruebe Fabián, no, su profesor. Y bueno, yo le dije que antes de presentarla, obviamente la quería leer, por supuesto. ¿Por qué? Porque lamentablemente he tenido una experiencia muy desagradable. Uno de mis amigos me pidió que hace poco tiempo que le presentara la novela. Y yo le dije, bueno, la voy a leer. Pero antes que yo le dijera nada, ya había publicado en todos lados que le iba a presentar la novela, y la principal figura era yo, y no había nadie más. Pero la novela era tan horripilante, tan mala, que transpiré horrores y me propuse nunca más presentar la novela. Por supuesto, en esa oportunidad fui muy sincero. Quizás perdí un amigo, pero mantuve mi honestidad. Y lo mismo voy a hacer ahora. Así que, Fabián, atenete a las consecuencias. La verdad que, insisto, él me llamó por teléfono, yo estaba en Tucumán, habíamos coincidido, yo estaba en Tucumán y él estaba en Santiago, no nos pudimos ver, y yo le dije que necesitaba terminar de leer el libro. Lo mismo me propuso para presentarlo, me dijo que solamente quería la opinión del libro, y la voy a dar con la más absoluta sinceridad. Hace muchos años, en el año 80, cuando presenté mi primer libro, Santiago, el drama de una provincia, en época de la dictadura militar, le pedía a un gran y el más importante novelista santiagueño, novelista, escritor de teatro y otra faceta más, Bernardo Carnal Feijó, que me diera una opinión o que la presentara. No pudo estar presente, me mandó una carta que la conservo como uno de mis tesoros más preciados. Nunca lo dije, pero lo voy a decir en este momento. Él me dijo en ese momento, con la carta, que los buenos libros se los leen de un tirón. Es inútil agregarle otra cosa. Por más que yo agregue otros aditamentos, seguramente serán inútiles, como dijo Carnal Feijó.
considero que la novela de Fabián a mí me gustó mucho, es un muy buen libro. Me impresiona la juventud de Fabián y la amplitud de temas que trata la novela. Digamos, yo escribí mi primera novela en el año 2004, El hijo de Santiago. Me costó muchísimo escribirla. Yo no sé si es buena o mala, pero solamente puedo tratar 2 o 3 temas, que son los temas que trabajé todo el tiempo como investigador del CONICET, como autor teatral, que era un tema referido a mi provincia, Santiago, la protección forestal y todo lo que algunos santiagueños seguramente conocen. Pero Fabián trata de muchos temas. Y yo coincido con la mayoría de las cosas que él incursiona. Y lo hace de una manera, digamos, sorprendente a mi juicio. Lo plantea a través de la visión de distintos personajes. Un astrólogo, un filólogo, un pintor, un poeta, un hombre que busca su destino, que busca sus padres. Y plantea cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Habla sobre la literatura y dice sobre eso: el presente de la literatura argentina es bueno, dijo el filólogo. Hay escritores que han triunfado y triunfan en Europa, pero toda gran literatura, toda empresa nacional, requiere un fundamento, y la nuestra no lo tiene. Nadie en Francia ha leído a Echeverría o a Alberto o a Sarmiento. Víctor Hugo no leyó, estoy seguro, ni a Moreno ni a José Mármol, aunque no sé si Moreno fue un gran escritor. Bueno, vos me entendés. Pero quiero decir que nuestra literatura está apoyada en las columnas de los novelistas, de los poetas ingleses, rusos o alemanes. Las mejores novelas argentinas no se derivan de Sarmiento ni de Mármol, no. Las mejores novelas son hijas de Dickens, de Melville, de Joyce. ¿No te parece? Creo que hay que refundar la patria. Y yo coincido totalmente con Fabián en ese aspecto. Nosotros hemos mirado siempre hacia el exterior. Yo les digo a mis alumnos, las cigüeñas siempre han venido de París, nunca han venido de Cleopatra Chocoto o de Salavina. Porque París era la ciudad luz. Y siempre hemos planteado nosotros nuestra literatura en la dicotomía entre civilización y barbarie. La barbarie estaba en lo nacional y la civilización en lo importante. Por eso él dice, hay que refundar la patria. Es una forma de decir, hay que defender la cultura nacional. Lo hace decir al filólogo. Otros aspectos, las utopías. Digo, brevemente, Fabián se refiere al primer utópico, habla de Leonardo da Vinci. Entonces dice, Pablo piensa que Leonardo fue el primer utopista del Renacimiento, pero el verdadero utopista, un utopista escribe, es el que piensa en la ciudad en el espacio, diseña los bordes, las calles, el agua, los canales, los puentes que llevan a los hombres de la memoria al olvido, un verdadero utopista. Proyecta un cementerio, tiene los pies descalzos en la vida, pero también en la muerte. Las ciudades que no tienen un cementerio son ciudades muertas que solo aceptan a la vida. Un hombre que diseña una ciudad sin cementerio cree en la vida eterna. Y yo creo en las utopías. Tenemos que creer en las utopías. Las utopías son, como decía Don Galeano, una estrella que caminamos un paso, nos acercamos y retrocedemos 2 pasos y nos alejamos. Y yo creo en esta utopía de refundar la literatura, refundar nuestra patria, refundar nuestra América Latina. Creo en las utopías porque creo en Chávez, creo en Evo Morales, creo en lo que estuve hace unos días Fernando Lugo en Paraguay, creo en el futuro de nuestra patria en el Ecuador, creo que América Latina se está moviendo. Esas son utopías que de alguna forma se insinúan también, aunque no lo dice tan realmente o directamente o tan brutalmente, entre comillas, como lo estoy planteando yo, porque él sigue insistiendo y se mete. Y hablo justamente del Paraguay, porque él habla de la guerra del Paraguay. Habla de Mitre. Y dice de Mitre, por ejemplo, que Mitre no pudo ser poeta porque fue militar, y habla de los militares. Y habla de la sangrienta, aunque no lo dice textualmente, la guerra del Paraguay. Hago un breve paréntesis. Acabo de llegar del Paraguay. Estuve en unas jornadas magníficas, artísticas y culturales. Y allí
en esas jornadas estuvo presente Fernando Lugo, que es un ex obispo, y allí uno de los presentes en esta jornada le pidió a Lugo, cuando ascienda, cuando sea presidente, esperemos que así se cumpla en abril del año que viene, cambie el significado del 16 de agosto, que es el Día de los Niños. Así como nosotros es comercial, creo que la primera o segunda semana de agosto, ellos festejan ese día, y fue ese día de la tremenda batalla más importante del Paraguay, donde murieron tantos niños, donde los niños se pintaban la cara para parecer hombres, en la famosa guerra de la Triple Alianza de Mitre, masacran al pueblo paraguayo y quedaron sin hombres. Fabián habla de Mitre en varias partes de su novela, y habla de Alberdi. Y dice algo de Alberdi, que yo no recuerdo si lo tengo marcado. Sí, lo tengo marcado. Y dice de Alberdi: ¿sabéis que Alberdi cuando era joven apoyó Rosa? Dijo de Alberdi. Creo que algo me contó mi papá. Si así fue, el joven doctorcito escribió un panfleto apoyando a Rosa. ¿Qué decía? Decía que Rosa representaba al pueblo. Ah, dijo. Sí, ni más ni menos. Los pensadores de Argentina, de la mano de los franceses, habían descubierto algo que tenía frente a sus ojos. Con la lupa de la sociología habían descifrado un enigma. ¿Qué enigma? El pueblo. Nada más y nada menos que el pueblo. Ya en esa época, bueno, no tanto el pueblo como se lo podía pensar en ese tiempo. Bien, el joven Alberdi descubrió al pueblo, y ese descubrimiento lo llevó a escribir el fragmento preliminar al estudio del derecho. Eso fue el principio del gobierno de Rosas. Estando en Paraguay, justamente, uno de los oradores dijo que ellos lo aman a Alberdi, porque Alberdi escribió El crimen de la guerra. Y Alberdi fue para ellos, y yo también creo lo mismo, el fundador de las bases fundamentales de nuestra patria. Fabián también cree en eso como buen tucumano. Lamentablemente los tucumanos no lo han valorizado como corresponde a Alberdi. Y voy a ir terminando, porque no quiero extenderme demasiado. Como dije, todas las cosas que puedo decir es inútil. Yo lo leí rápidamente. Y no, nada más que planteo 3 o 4 aspectos. Hay algo que realmente me gustaría leerlo, porque voy a gozar leerlo por segunda vez. Yo soy historiador, como conocen. Para mí el pasado es el presente. Para mí el pasado lo vivimos permanentemente. Para mí el pasado tiene una importancia fundamental, y creo que estamos así hoy en una provincia tan empobrecida y tan destruida porque no hemos sabido conocer el pasado, reconstruirlo. Y tengo la impresión, por lo menos eso creo, que a pesar de que es una novela donde habla de la conferencia de Einstein, y no les cuento por qué se me refiere de esa forma, Fabián apuesta al pasado porque está apostando al presente. Ya leí el párrafo anterior sobre la vida, que es sobre la muerte. Dice Fabián: tu padre ha vivido muchos años lejos de vos y de tu familia, por eso el cielo no está terminado. Mientras permanezca el pasado en el aire, nada ha terminado. El pasado de tu padre está en el semen de los cerdos, en la baba de los gusanos, en el agua de los estanques, en el néctar de un jardín perdido. El pasado reposa en el aire que respiramos como una mariposa invisible que apoya sus alas en nuestras pestañas. Voy a volver a repetir ese párrafo. El pasado reposa en el aire que respiramos como una mariposa invisible que apoya sus alas en nuestras pestañas. Mi trabajo es encontrar la clave del vuelo de la mariposa. Tengo que medir la figura irregular que produce el movimiento de la mariposa. Yo busco el pasado en el olor de la estela que dejan las alas. Y es un poco lo que tenemos que hacer nosotros, buscar nuestro pasado en ese olor que dejan la estela de todas las alas que han ido pasando por nuestro Santiago, por nuestro país, por nuestra América Latina. Hay otros aspectos muy interesantes en la novela de Fabián que tiene una característica. Son como pantallazos cortos que son como fotografías que van planteando una realidad en esa búsqueda
de ese hijo que busca a su padre, esa busca del hombre que busca su destino, esa busca de todos. Quizás en esos pantallazos cortos, algunos un poco más largos que otros, quizás está, a mi juicio, alguna debilidad en la novela. Lo comparo con una obra de teatro. Quizás las obras de teatro tengan otra, digamos, otro desarrollo. Pero en aquellas obras donde los pantallazos son tan cortos, quizás distraen la atención del lector. La debilidad, a mi juicio, de esta hermosa novela es que los pantallazos en algunos momentos tan cortos me obligó a volver para encontrar el hilo de la historia. Sin embargo, se le encuentra fácilmente, no es que tuve dificultades en encontrarlo. Y saludo la presencia de Fabián en esta casa de la cultura, saludo la presencia de Fabián en nuestra Universidad Católica. Creo que nosotros tenemos que inspirar, tenemos que tratar de que nuestros jóvenes produzcan novelas como la de Fabián. Tenemos que tratar que los tucumanos presenten las novelas de Santiago y que nosotros podamos presentar nuestras novelas en Tucumán. Presentado por una niña tan agraciada como la licenciada que va a presentar la novela. Es para mí una gran satisfacción decir estas breves palabras. Insisto, gracias por la honestidad intelectual de Fabián y gracias por permitirme presentarla sin saber siquiera lo que iba a decir. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar también agradeciendo este espacio porque a pesar de lo cerca que estamos, los santiagueños y los tucumanos, estamos muy lejos también. Conocemos poco lo que se produce en un lugar y en el otro culturalmente. Lamentablemente en la región nuestra, en el NOA, nos faltan por ahí establecer un diálogo y leernos entre nosotros y saber qué está ocurriendo. Y bueno, así que es muy bueno para mí poder venir acá a Santiago del Estero a presentar la novela de un amigo como es Fabián. Esta novela puede ser leída desde diferentes lugares. Es una novela que tiene una riqueza y una complejidad que permite que uno haga una lectura política, una lectura desde la historia de la literatura, del arte. También es una novela que permite hacer reflexiones respecto de la ciencia. Yo voy a leer un breve texto que escribí después que leí la novela de Fabián, que es una lectura, digamos, desde una perspectiva más filosófica. Pero insisto que esta es una posible lectura, que es la que quiero compartir hoy con ustedes, pero cuando algunos de ustedes la habrán leído, otros no, a los que no, les comento tal vez uno de los grandes méritos de la novela sea esto, que dispara muchas lecturas posibles. Es una novela muy rica. Comienzo leyendo entonces. Aun cuando la experiencia del caos sea nuestra experiencia más inmediata y tal vez por ello más auténtica, no nos resulta posible renunciar a la búsqueda de un orden. Permanentemente estamos abocados a la tarea de encontrar un sentido a la intemperie que nos rodea y nos constituye. Así lo pone de manifiesto la Conferencia de Einstein, una novela profundamente filosófica en la que la búsqueda de un fundamento, de ese principio rector y dador de sentido que los griegos denominaron argé, constituye el hilo secreto de su estructura múltiple y fragmentaria. 4 son las historias que en esta novela se narran. La primera y más importante es la de Ariel Soldati, un joven rosarino que llega a Tucumán buscando a su padre y comienza de este modo un viaje de iniciación de la mano de Bert, un profesor de matemáticas
que cree en el orden matemático del mundo y apuesta por un orden semejante en lo social, como de la mano de un delirante astrólogo, personaje de corte artriano que sueña con fundar una sociedad secreta de la que formen parte todos aquellos que acepten la sociedad miserable en la que viven y quieran vivir como perros, sin demasiado coraje, con la única pasión que necesitan, que es la de querer averiguar lo que ha sucedido en el pasado para ver lo que vendrá. La segunda de las historias transcurre en torno a los escritos y diálogos que establecen un pintor y un filólogo, los cuales, si bien discurren a propósito de la historia del arte y la literatura, van más allá porque realizan además una lúcida reflexión acerca de la necesidad de refundar la Argentina. Ubicada en 1950 en un observatorio astronómico de La Cocha, el tercer relato gira alrededor de las anotaciones que realiza Antonio Soldati acerca de la relación que lo une a Ricardo Klement, un misterioso personaje que, proveniente de la Alemania nazi, se oculta en ese recóndito lugar del mundo. La última historia a la que hace alusión el nombre de la novela es una historia especular porque se refiere, por un lado, a la conferencia que dio Albert Einstein cuando en 1925 visitó nuestro país, y por otro, a su reverso, la conferencia que para inaugurar la Academia de Ciencias de la Argentina dio Rawson, un médico que habló acerca del movimiento de los planetas, que habló acerca de un asunto que desconocía por completo. Sin llegar nunca del todo a encontrarse, estas cuatro historias se tejen y destejen paralelamente a lo largo de la novela. Sin embargo, no es forzado decir que hay entre ellas cierto aire de familia. Aire que el lector, más que comprender, respira porque, al igual que los personajes, experimenta la imposibilidad de dar con un orden. Esto lo lleva a transformarse en un miembro más de la sociedad secreta de fracasados consentidos que pretende fundar el astrólogo, porque al continuar leyendo la novela ha aceptado sin más la fragmentación formal, pero sobre todo ontológica, que ésta propone. Desafío que Fabián Soberón emprende con valentía y del que sale sin duda airoso, logrando inscribir su novela dentro de la gran tradición de la novela argentina, Art, Marechal, a la que Ricardo Piglia se refiere como aquella que cruza la tranquera utópica de Macedonio Fernández. Tranquera que, lejos de intentar buscar la presencia de la realidad en la ficción, busca la presencia de la ficción en la realidad, apostando de este modo a lo que vendrá, es decir, a la utopía. No es casual, en consecuencia, que la novela de Fabián Soberón se titule La conferencia de Einstein, en lugar de la conferencia de Rawson, título este último que le cabría en tanto resulta esta falsa conferencia una perfecta alegoría sobre la posible inconsistencia de todo fundamento que es buscado obsesiva e infructuosamente por Ariel a través de la figura del padre, por el astrólogo a través de los espíritus del pasado, por el filólogo y el pintor a través de la literatura y el arte. Cada cual, a su modo, está lanzado a esa tarea que se revela imposible, pero al mismo tiempo vital. Cada cual repite a su modo aquello que Fabián dice que hizo Rawson: arremeter sobre un asunto complejo con una hipótesis delirante. A pesar de ello, a pesar de ser Rawson y no Einstein el arquetipo de los héroes trágicos de esta novela, es al brillante científico a quien se refiere el título. Creo que esto puede ser interpretado como una apuesta metafísica que hace el autor, quien parece querer decirnos que la clave a nuestro dilema no está en el pasado, como cree el astrólogo, no está en la búsqueda de un origen que puede ser fallido, como el de Rawson, sino antes bien en apostar a su contrario, al futuro, a la utopía, que, como sostiene el profesor Baer, está en las matemáticas,
porque, y termino leyendo un fragmento de la novela, ay, que acá lo tenía separado y ahora, a ver, si no lo tengo acá, bueno, lo leo desde acá. Un matemático explora un problema, busca ansiosamente algo que no sabe cómo resolver, no sabe lo que puede encontrar. Cuando encuentra algo, cuando descubre un nuevo teorema, tampoco sabe para qué se utilizará ese teorema. Un matemático está lidiando con lo imposible, inventa un universo futuro, un universo para el futuro, y ese futuro, esa invención maravillosa, dirige en esa dirección a los que siguen. En este sentido, las matemáticas están ligadas a la utopía. Una teoría matemática tensiona desde el futuro a los que buscan. Nada más. Bueno, ahora Fabián va a decir unas palabras respecto de su novela y no sé, y los que quieran preguntar. Yo quería decir unas palabras. Después, los que quieran preguntar algo sobre la novela, le pueden dirigir las preguntas a cualquiera de los presentes. ¿No ibas a decir? Tal vez sería mejor que pregunten ustedes, ¿no? Para que yo diga algo sobre lo que pregunten ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo que escuchó, alguien que la haya leído la novela. Yo te quería preguntar con respecto a qué influencia has tenido vos para escribirlo de esa manera, o sea, para... ¿No me escuchas? ¿Me escuchan todos o no me escuchan? Sí. O sea, ¿Alguien quiere hacerse cargo del sí, micrófono? en cuanto a la estructura de la novela, porque Sí. es una estructura más bien no convencional, digamos, donde hay historias que incluso no se conectan. Por ejemplo, el filólogo y el pintor no tienen una conexión directa, digamos, con la otra historia de Ariel que busca a su padre. O sea, ¿te querés preguntar? Sí, yo tenía una preocupación principal que tiene que ver con algo que dijo Augusto, que tiene que ver con que el lector la lea a la novela de un tirón. O sea, yo soy de los que cree que las novelas deben atrapar, que los libros deben atrapar. Entonces, busqué la manera de lograr que el lector se atrape, es decir, se interese por el relato. Y encontré esta manera que fue combinar historias, mezclar historias, en tanto que comience una, se interrumpa, comience la otra, se interrumpa, comience la otra. Entonces, esa fue la manera que encontré para que no sea una historia, porque yo creía que corría el riesgo de que si se trataba de una sola historia, podía resultar monótono en algún momento. Si yo quería escribir una novela con una determinada extensión, pensé que, debía narrar varias historias. Entonces, ahí decidí, ya tenía un comienzo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la construcción narrativa. Decidí que sean varias historias y que esas historias se iban a narrar de manera paralela. Acá hay muchos audiovisualistas y saben que en el cine existe lo que se llama montaje paralelo. Y bueno, ese fue el recurso que usé, del cual me valí para montar las historias. Al mismo tiempo que pensaba en el cine, influencia inevitable en mi caso, pensaba en una novela de William Faulkner llamada Las palmeras salvajes. A Faulkner le pidieron que escribiera una novela y él había escrito dos relatos distintos, ¿no? Es decir, dos cuentos distintos. Y bueno, yo no sé si esta anécdota es cierta, no importa si es cierta, en realidad creo que lo importante es lo que en definitiva dice, ¿no? Y él mezcló las dos historias, que nunca se conectan, y formó la novela Las palmeras salvajes. Cuando yo leí esa novela quedé cautivado por esa operación faulkneriana, la combinación de dos historias que parecía que en algún momento se iban a combinar, o que se iban a relacionar, y nunca se relacionaban. Entonces, ahí tenía dos modelos a seguir, la novela de Faulkner, Las palmeras salvajes, y el cine, el montaje paralelo del cine. Esas fueron las dos principales modelos o referentes para construir.
A mí, bueno, yo también he leído la novela. A mí lo que me ha parecido sorprendente es, por ejemplo, lo que se ha dado ahora. El hecho de que Raúl, siendo sociólogo, y pueda, digamos, afrontar la novela desde su punto de vista, y a la vez María José nos dé otro punto de vista filosófico, y también leyendo la novela uno se puede posesionar, como todos han dicho, desde la historia, desde la literatura, desde varios puntos. Entonces, lo que quería preguntar era como, ¿eso ha sido algo así absolutamente intencional tuyo o ha surgido espontáneamente en lo que ibas escribiendo los diálogos y te refería a, puedo poner esto o viene este tema? Sí, fue declaradamente, fue deliberado. Yo quería escribir varias historias. Una, como digo, de mis preocupaciones principales es que la novela se lea de un tirón, o que se lea rápidamente, o que uno quede atrapado o que no quiera dejar de leerla. Entonces, al mismo tiempo que pensaba en la estructura, pensaba en muchas historias. Por supuesto que el riesgo siempre que uno escribe muchas historias es que el lector se pierda. Pero yo busqué la manera de que esas historias se dividan entre sí, con títulos distintos, y, bueno, encontrar una solidez, un nexo entre esas historias. Sí, yo quería escribir historias distintas, historias que hicieran alusiones a profesiones o a intereses o actividades distintas. De alguna manera tienen que ver con mis intereses diversos, es decir, hay un poeta, perdón, hay un filólogo, hay ahí un pintor, bueno, yo estudié artes plásticas en algún momento, hay ahí un filólogo, ya dije filólogo, ¿no? Filólogo que en realidad, tengo que confesarlo acá, no lo dije nunca antes, pero en realidad era una burla hacia la filología ponerle filólogo, porque en realidad el título de filólogo no le corresponde, en realidad de lo que él habla es de literatura. Entonces, ponerle filólogo era como ponerle un rótulo anacrónico, es decir, un rótulo del siglo XIX. Ya los filólogos ahora se llaman lingüistas, no son filólogos. Entonces, le puse filólogo por eso. Y hay también, bueno, un nazi, hay también un hombre que podría ser un ingeniero, digamos, una especie de científico menor. Hay... Claro, o sea, no solamente son, la vida del personaje, sino que pareciera que sacó todos esos personajes de vos mismo. Bueno, esa es toda la discusión, sí. Una aclaración. Sí. Fabián es, la novela es provocador. Nos provoca. No significa uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me está provocando. Como justamente cuando él menciona el tema nazi, digamos, algo conozco del pasado peronista en Argentina, de la conformación de la idea de Perón, justamente de lograr una Argentina independiente a partir de lo que significa una ciencia independiente y sobre todo el tema de la fisión nuclear, el proyecto Bariloche, Balseiro, traer el proyecto Huemul, y él lo incorpora y plantea eso, y hay una parte que dice, se me pasó por alto, pero lo quería decir, habla de Perón, nunca se supo, era un tipo raro, una mezcla de niño de loco, un tipo autoritario y carismático, una especie de Perón de la ciencia, digamos. ¿Cómo es eso? Está hablando de, perdón, ahí está hablando de Richter, ¿no? De Richter. Richter fue un científico que contrató Perón. Sí. Un Perón de la física, un embaucador, un controlador, un tipo que sabía manejar a la gente. O sea, él plantea algo, pero claro, lo plantea a través del personaje, pero lo dice. O sea que él provoca en el sentido de que, bueno, uno tiene opiniones diferentes de lo que Perón fue en el pasado argentino, pero él insinúa ese tipo, o dice, un embaucador de la gente. Digamos, por eso, insisto, digamos, da lugar, como dice Mariana, a la lectura más encontrada, o a lo mejor no podrán o no estar de acuerdo, porque está bien, porque es la visión que tiene sobre un aspecto de la historia argentina. Gracias.
Cortázar afirma en el momento que solo se puede escribir una novela desde Buenos Aires. ¿Qué le contestarías a Cortázar hoy? Bueno, yo con respecto a ese asunto he pensado mucho tiempo, porque yo había escrito cuentos y poemas que estaban vinculados podríamos decir, con la cultura occidental. Y en una serie en una tarde en realidad, o una serie de días, me di cuenta que podía escribir no solamente sobre la tradición, sino también sobre lo más inmediato que tenemos, que es nuestro lugar, donde nosotros vivimos. Entonces se me convirtió en un desafío escribir una novela que esté ambientada en Tucumán. Y no solo eso, sino que esté ambientada en un lugar cercano donde yo nací. Yo nací en un pueblo que se llama Alberdi, en Tucumán. La Cocha está a 15 minutos de Alberdi. Entonces, ese desafío me encantó y pensé que tenía que trabajar mucho, porque a veces lo que parece más inmediato en realidad es lo más alejado. Es decir, cómo escribir, cómo tomar distancia de eso inmediato para poder tener una perspectiva en la escritura. Entonces, ahí comencé a investigar cuáles eran los autores argentinos, los novelistas argentinos, que habían escrito novelas que no sean de Buenos Aires, o sea, santiagueños, mendocinos, distintos escritores, ¿no? El Benedetto, en Mafales, en Carral Feijó, en Foguet. Entonces comencé a explorar una serie de escritores. Y bueno, evidentemente fui aprendiendo una serie de operaciones y bueno, me animé y escribí la novela, porque evidentemente yo pienso que es posible escribir una novela que no esté centrada en mi cuerpo. Y creo que no necesariamente tiene que ser una novela folclorista, no necesariamente tiene que ser una novela, digo, puede serlo, pero en mi caso no necesariamente tiene que abundar en la descripción del paisaje para que sea del lugar, de Tucumán en este caso, de Santiago o de La Rioja. Yo intenté escribir una novela, con la conferencia de una novela que combinara o que cruzara la experiencia del lugar donde yo vivía, donde yo vivo, y, bueno, la tradición cultural. La novela se llama La Conferencia de Einstein, pero en realidad de lo que menos habla es de Einstein, digamos. Ahora, dicen que Einstein dio una conferencia en Tucumán. No, ese dato es falso. Dio una conferencia, no fue a Tucumán. Mandó un artículo a Tucumán. Mandó un artículo que se publicó en las actas de la Academia de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Tucumán. Pero no fue a Tucumán, no. Sí, yo investigué especialmente qué pasó con Einstein. Fue a La Plata y Buenos Aires. Sí, pero no, Tucumán no fue. Sí mandó un artículo que además... Y en Córdoba, en Las Palmas estuvo. Exacto, sí, eso es. Sí, estuvo ahí en ese famoso hotel de Ley. Pero no fue a Tucumán. Yo investigué especialmente ese asunto porque, bueno, si hubiera ido a Tucumán, hubiera hecho que la conferencia la den en Tucumán, digamos. Pero no. ¿Fueron tucumanos? Sí, eso sí, fueron tucumanos a No conozco esa experiencia. Tiene que haber habido. Y no, lo que iba a decir es que quizá como parte de la desgraciada historia, por lo menos la desgraciada historia del siglo XIX, la historia de la ciencia en Argentina, se perdió el artículo No quedó registrado. Yo le pregunté a Ricardo, le pregunté a Ciencia de Sarte, que está entraviado. Pero de hecho lo mandó. Sí, lo mandó. Eso está, o sea, el hecho de que lo mandó está en libros de historia de la ciencia argentina. Dice que lo mandó al artículo, que mandó colaboración acá, allá y se lo perdió. Se podía escribir el cuento por eso. Sí. Pero está bien que yo sea tu hermano, digo sí. Aceptes así. Eso es sabiduría popular. Una pregunta que acaba de ocurrir. Vos en la novela planteás esto que a lo que ya hicimos alusión, la necesidad de refundar la Argentina y lo planteas desde la literatura. Porque hay toda una tradición literaria en Argentina que nos permitiría hacer esa operación de refundación. Sí. ¿Pensás que se puede hacer eso respecto de la ciencia en Argentina? Bueno,
pregunta me parece muy motivadora, porque yo pensé en relación con eso, muchas cosas. Por un lado pensé que quería narrar asuntos que tienen que ver con la historia de la ciencia argentina, porque son asuntos que no han sido, o por lo menos que yo sé, tomados para la ficción. Es decir, que venga a dar un discurso en Argentina no fue ficcionalizado, o que Rawson dé un discurso en la Academia de Ciencias de la Argentina del siglo XIX tampoco ha sido ficcionalizado. Entonces, busqué, digamos, la parte de la historia de la cultura que menos había sido utilizada para la ficción. Pero al mismo tiempo, creo que la literatura posee la literatura argentina posee una gran tradición. De hecho, en Latinoamérica, las dos grandes tradiciones literarias son la de México y la Argentina, y son referentes en Europa. En realidad, lo que se dice ahí es parcialmente falso, o sea, no es que la literatura argentina no tiene una tradición, está un poco exagerado, el filólogo siempre permitía eso, exagerar un poco. Y con respecto a si la ciencia argentina se podría refundar, claro, sí, porque uno entrevé la posibilidad de refundar y de generar, porque vos planteas también esto, de generar un canon, digamos, sí, que no hacer que él plantea la novela, que así como nosotros venimos leyendo a los europeos, hacer que los europeos nos lean a nosotros. Claro, poniendo una escuela de traductores. Exactamente. Si querés, me parece una de las hipótesis más lúdicas y brillantes de la novela. Sería bueno que la comentes. Sí, lo que plantea el filólogo ahí, que también algo de eso, el filólogo a mí me permitió a veces escribir ideas que eran propias, pero a veces escribir ideas que no comparto necesariamente, pero me permitía proponer hipótesis quizás, como decía Raúl también, provocativas, o sea, es parcialmente falso de que no hay una tradición literaria argentina potente, eso es parcialmente falso, es más bien cierto que sí hay una. Y el filólogo dice, valiéndose de esta exageración, de que no hay una tradición y que hay que fundar a la tradición literaria y con ello fundar la Argentina, dice que la manera más operativa sería fundar una escuela, digamos, valga la redundancia, fundar una escuela de traductores. El astrólogo no lo volví a ver más, dicen que terminó siendo astrólogo, asesor del presidente, lo que me parece realmente muy rico, ¿no? Porque en su momento tuvimos quien... Sí, claro, hay varias alusiones ahí. Claro, hay varias alusiones. Una de las alusiones es a López Rega. Claro, por eso. Una de las alusiones es a López Rega. La otra alusión es al chiste, digamos, la alusión más secreta quizás, o más erudita, es al chiste de Macedonio Fernández, porque Macedonio Fernández hizo una campaña para ser presidente, entonces dijo que era más fácil ser presidente que tener una farmacia, porque para tener una farmacia hay que tener mucho dinero y demás, y en cambio para ser presidente había que conectarse con las personas adecuadas, precisas, y desencadenar un voto en cadena, valga la redundancia, y así lograr ser presidente. Entonces, más ese chiste de Macedonio, que siempre me acuerdo a mí me hace gracia, busqué esta idea de que alguien podía acercarse al presidente de una manera delirante, digamos. Un astrólogo que le acompaña a Ariel, porque el astrólogo es el asesor de este joven que busca a su padre. Entonces, él desconfía en un momento, pero se acerca al profesor de matemáticas. Finalmente parece que el profesor de matemáticas es más delirante que el astrólogo, no sé, porque le dice que sí, que siga con el astrólogo. Y bueno, al finalmente se separan. No puedo decir que la respiración artificial y la ciudad ausente son dos lecturas preferidas. Siguen casi no ahora, digamos, fueron en su momento, puedo decir claramente, dos lecturas fundamentales. Y bueno, cuando yo estaba escribiendo la historia porque eso nunca decimos, que hay una historia de amor en la novela también. Sí. Sí. Ariel se enamora de una chica que se llama Cecilia, y cuando yo estaba escribiendo esa historia de amor, fui a leer sobre y tumbas para ver, bueno, esa historia de amor. Con Alejandra y Cecilia. Fui a ver para aprender, ¿no? O sea, a ver cómo la había escrito. A ver cómo resolvió Sábato esta escena. Ah, sí, bueno, a ver si yo la puedo resolver. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo, en nombre de, por lo menos de los alumnos que estamos aquí presentes, somos todos los alumnos seguidores del profesor, le damos las gracias y por su presencia, y bueno, esperamos que lean la novela y les guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Bueno.
Ahora estamos Quebré un dedo. haciendo. ¿Cuándo?